Bueno, abrimos el santo libro de Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 14, en el capítulo 14, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así este libro de Samuel, capítulo 14, versículo 1. Un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su escudero: ven, vamos a cruzar hasta la avanzadilla de los filisteos que están al otro lado. Pero no dijo nada a su padre. Saúl estaba situado en el límite de Gilbeá, bajo el granado que estaba cerca de Micrón, y la gente que estaba con él sumaban unos 600 hombres. Ahías, hijo de Ahibud, hermano de Icabod, hijo de Pinjas, hijo de Elí, sacerdote de Yahvé en Silo, llevaba el efod. La tropa no advirtió que Jonatán se había marchado. Que se añada bendición a su santa palabra. ¿Se recuerda? La semana pasada hablamos de todos los errores que estaba cometiendo Saúl. Aquí hay otro error grande de Saúl. A ver si alguien se recuerda qué error grande de Saúl hay aquí. ¿No? No, el efod no lo llevaba él. El efod lo llevaba... No, lo llevaba el... Ay, hermano. Andaban con un descendiente de Pinjas. ¿Te acuerdas? Pinjas, el hijo de Elí, que era un bandolero y era un sinvergüenza, y que por culpa de él llevó a la ruina a Israel y que se perdiera el arca. ¿No se acuerdan? Dice, Saúl estaba situado en el límite de Gilbeá, bajo el granado que está cerca de Micrón, y la gente que estaba con él sumaba unos 600 hombres. Ahías, hijo de Ahitub, hermano de Icabod, hijo de Finjas, hijo de Elí, sacerdote de Yahvé, en sí lo llevaba el efod. Sigue este hombre andando con malas compañías. Parte de todos los errores que ha cometido, que vimos la semana pasada hasta ahora en su reinado. Ustedes se acuerdan de Finjas, que era uno de los bandoleros, hijo de Elí, que por culpa de él vino la desgracia sobre Israel, que perdieron el sumo sacerdocio. Pues este era nada más y nada menos el señor que estaba ministrando con Saúl y tenía el efod. ¿Se acuerdan? El efod, que era el pectoral cuadrado con las 12 piedras de Israel, que tenía el Urim y el Tumín. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el Éxodo? Pues ya ustedes ven que a este hombre le falta algo que yo siempre digo que todas las personas cristianas deben tener. ¿Qué cosa es? A ver. Está bien sentido común, pero no. A este hombre le faltaba discernimiento. Aunque le faltaba todo lo que ustedes han dicho, pero a este hombre esencialmente le faltaba discernimiento. El que no tiene discernimiento no tiene sentido común. Y el que no tiene sentido común no es radical. Pero este hombre no tenía discernimiento. ¿Cuántos errores ha hecho? Regresó al lugar que no debía. Desconfió de que Dios lo había elegido rey. Desconfió de él como rey. Ofreció un sacrificio que nadie se lo había pedido, que él sabía que no lo podía, que eso fue lo que hablamos la semana pasada. Y ahora, nada más y nada menos, que el intercesor que tiene ante Dios es un sinvergüenza, de familia de sinvergüenza, y lo tiene ahí. Vemos que es un hombre que desde el principio, este hombre, y este es el primer rey de Israel. Vemos a Jonatán, todos los problemas que hemos visto aquí en el Antiguo Testamento. Familias creyentes con hijos que son unos locos. Jonatán, otro muchacho que no tiene discernimiento, se va escondido del padre, que no solo es su padre, es el rey de Israel. Sigue en el versículo 4. Entre los pasos que Jonatán intentaba franquear para llegar a la avanzadilla de los filisteos, uno de ellos tenía a ambos lados sendos picachos. Uno se llamaba Bosés y el otro Cené. El primer picacho está al norte frente a Micmas, el segundo al sur frente a Gilbeá. Jonatán dijo a su escudero: ven, crucemos hasta las avanzadillas de esos incircuncisos. ¿Acaso Yahvé haga algo por nosotros? Porque nadie impide a Yahvé dar la victoria con pocos o con muchos. Su escudero respondió: haz lo que te parezca razonable, yo estoy contigo a tu servicio. Jonatán dijo: vamos a pasar hacia esos hombres y dejaremos que nos vean. Si nos dicen quédense ahí hasta que lleguemos a ustedes, nos quedaremos en el sitio y nos subiremos a ellos. Pero si nos dicen suban hacia nosotros, subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos, esto nos servirá de
señal. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Este muchacho, vemos que como su padre también tenía muy poco discernimiento, y imagino que tiene que haberlo aprendido de su padre, porque los hijos muchas veces siguen lo que ven en la casa. Y vemos que este muchacho que tiene la misma fe de Saúl. La fe, si ustedes se recuerdan, la fe de Saúl estaba muy cerca del paganismo. Él se llamaba judío, pero su fe estaba más en cosas que en el Dios de Israel. Ustedes hasta ahora han oído mencionar aquí la alianza, el pacto. Aquí ni se mienta la alianza, ni se mienta el pacto. Y el Señor lo dijo, ustedes quieren rey, lo van a tener. Pero este muchacho, fíjate que lo más interesante es que la Biblia te da nombres de montes. O sea, todo lo que está aquí es identificable. Todos estos montes que mientan aquí, tú puedes identificar. La palabra de Dios no es una cosa que está en el limbo, que está en un país que bajó aquí, qué sé yo. Aquí todo es histórico, está en el lugar. Todos estos lugares que se han mencionado son totalmente identificables. Estamos hablando de historia, aunque como vamos a ver la semana que viene, una historia de un tipo de narración que se llama narración de batallas, que es un tipo particular que vamos a ver la semana que viene, con que Israel habla. También vemos que Jonatán no tenía una verdadera fe. Primero, ¿qué fue lo que dijo? ¿Acaso el Señor haga algo por nosotros? Mira, hermano, si no estás seguro que el Señor va a hacer algo por ti, no lo haga. Este muchacho no tenía fe. Voy a lanzarme a ver qué, si el Señor se ocupa. Nosotros decimos, pero nosotros muchas veces hacemos exactamente lo mismo. ¿Cuánta gente yo conozco y dice, no, yo no creo en eso, pero pues si acaso voy a poner un vaso de agua o de... Algunas personas dicen, yo no creo en eso, pero le voy a poner al niño un azabache. O yo no creo en eso, pero voy a tener un cristal de cuarzo. Y yo no creo en eso, pero lo respeto. Yo ni creo en eso, ni lo respeto. Eso que estamos viendo es lo mismo que es aquí. Estamos creyendo en un Dios de por si acaso. Y Dios no es Dios de por si acaso. Dios es fe de fe total. Cuando tú quieres buscar un objeto para ayudarte por si acaso, en el momento del problema, el Señor te dice, bueno, que te resuelva donde tú pusiste la fe. Porque el Señor solamente actúa por fe. Nosotros no somos creyentes de qué? De por si acaso. Si tú no estás seguro que el Señor quiere algo de ti, si tú no estás seguro que el Señor te pide algo de ti, no lo hagas. ¿Acaso el Señor haga algo por nosotros? Porque nadie impide. El Señor da la victoria con pocos o con muchos. En eso tienes razón, el Señor da la victoria como quiere. Pero tú no puedes confiar en que voy a tirarme a ver qué cosa el Señor hace por mí. ¿Eso falta de qué? ¿Y falta de qué más? De discernimiento. Por supuesto, Jonathan tenía seguidores. ¿Quién? Su escudero. Yo estoy contigo a tu servicio. Haz lo que tú. Son los que siguen a cualquiera que le venga con un cuento. Todo el que se aparece con un cuento siempre tiene seguidores. Pero qué trabajo cuesta seguir a Cristo. Si ustedes ven continuamente, a mí me escriben montones de gente. No, porque leí en el internet y me confundió tal cosa. Y cuando tal cosa es una verdadera burrada. Contrario a lo que dice el Evangelio. Pero los confunde el internet, pero la palabra de Dios no la creen. Porque yo puedo leer lo que está en la Biblia, lo que diga el internet, puede decir lo que a mí no me importa lo que diga el internet. ¿Qué cosa es lo que yo creo? Lo que dice la palabra de Dios. Es que yo lo he dicho con montones de veces en esta semana, tenemos que dejar de creer en el internet para creer en la palabra de Dios. La última fue ayer, que hay un tonto por ahí que pone un canto gregoriano de los monjes, y el canto está basado en Apocalipsis 20. En Apocalipsis 20 dice, te salve Jesús, lucero de la mañana. Apocalipsis 20 dice que Jesús es el lucero de la mañana. Eso está en el Apocalipsis. Pero el canto está en latín, es el exulte de la vigilia pascual. ¿Y cómo se dice lucero en latín? Se dice Lucifer. Pero Lucifer se dice
Lucifer, la traducción de Lucifer es Lucero. El nombre de ese demonio no es Lucifer. El nombre del demonio es Satanás. Mentiroso. Cristo nunca dice que el nombre del demonio es Lucifer. Lucifer dice, Isaías, qué grande caíste, estrella radiante. ¿Por qué? Porque se creía una estrella. Pero Jesús no es la estrella radiante. Jesús lo nombra el Apocalipsis, el lucero de la mañana, el que anuncia. Pero vuelvo a decir, lucero se dice en latín, Lucifer, pero Lucifer no es el nombre propio. Pues, y ese es el canto basado en Apocalipsis 20, y este anormal puso el canto de los monjes. Mira, la Iglesia Católica adora a Satanás públicamente. Ahora, si yo soy católico y yo leo eso, y yo conozco a mi iglesia, yo tengo que decir, eso no es así. Si yo me confundo, por eso, mira hermano, tú no eres católico ni crees en la iglesia. Tú crees cualquier porquería que ponen en el internet. Tú no tienes que partir dudando de tu iglesia. Tú tienes que partir dudando de lo que tú estás oyendo que están atacando a la iglesia. Investiga que es un canto en latín. Entonces, ¿qué hice yo? Me metí en webpage y busqué todos los cantos protestantes que hay a Cristo Lucero de la mañana. Y se los puse en YouTube uno detrás del otro. Para que vean que los protestantes cantan a Cristo Lucero de la mañana, que es lo que dice el Exultet, solo que Lucero se dice en latín Lucifer. Es como a los Baal, como le decían a los Baal, Señor. ¿Y cómo nosotros le decimos a Dios? Señor. Ahora porque a los Baal le digan Señor, yo no puedo decirle a Dios Señor. Vaya, por favor, es que la gente, a mí lo menos que me importa es lo que el tonto ese puso ahí, porque tú te ves que es una persona que está totalmente obnubilada de odio. Ahora, lo que a mí me molesta es que católico le digan, ay, estoy confundido por lo que leí. Tienes que decir, mira hermana, vete de la iglesia. Vete de la iglesia, no mereces estar aquí, vete. Tenemos que dejar de creer al internet para creer a Dios. Porque el internet tiene cosas buenas, pero el internet es el basurero de cuanta porquería y suelta por el mundo. Pero, por eso se forman estos seguidores de cualquiera que se aparece con alguna historia extraña, como Jesucristo se andaba por el Doral, que dicen que se murió y no resucitó. Y todos los miles de gente y los millones que le dieron y todos los miles que lo siguen. Yo me admiro cómo una persona puede creer que ese señor era Jesús de Nazaret. Una persona que era totalmente abominable. Entonces creemos a esa persona, pero no creemos a Jesús, ni creemos a la iglesia, ni creemos a Jesús en la Eucaristía. Yo no puedo entender la Eucaristía. Tú no puedes entender la Eucaristía, pero puedo entender que ese señor abominable era Jesucristo. Tú tienes un problema. Tú tienes un problema espiritual muy serio. Algo que no es de Dios controla tu vida. Siempre seguidores. Y este hombre era un seguidor de Jonathan. Yo soy tu servidor, te sigo a donde sea. Sin darse cuenta que este hombre lo estaba llevando a un verdadero desastre. Porque todo era a un azar. Si nos dicen que subamos, subamos. Si no nos dicen, eso es una estrategia. Eso estás confiando en el azar. Dice en el versículo 11. Se dejaron ver de la avanzadilla de los filisteos que dijeron, miren, los hebreos salen de los escondites donde se habían metido. Los hombres de las avanzadillas, dirigiéndose a Jonatán y a su escudero, dijeron, suban hacia nosotros que les vamos a enseñar algo. Entonces Jonatán dijo al escudero, sube detrás de mí, pues Yahvé lo ha entregado en las manos de Israel. Subió Jonatán ayudándose de pies y manos y su escudero lo seguía. Caían los filisteos ante Jonatán y detrás de él su escudero lo iba rematando. Este primer estrago de Jonatán y su escudero alcanzó unos 20 hombres como en medio surco de tierra. Dice en el versículo 15, cundió el terror en el campo, y en el campamento y en la gente toda. La avanzadilla y los cuerpos de descubierta fueron presa de espanto. La tierra tembló y hubo un temor de Dios. Los escuchas de Saúl que estaban en Gitbeá de Benjamín, ustedes ven que él no se aparta de la semilla de problemas. Este hombre está metido siempre donde hay infestación de mal. Hay personas que el mal los atrae como un imán. Si a ti te atrae el mal como un imán, tú tienes un problema. Más vale que averigües qué está pasando con tu espíritu.
Hay personas que nada de las cosas de Dios se le pegan. Ahora, cuánta porquería hay, tienen atracción a eso. Les dice en el versículo 16, los escuchas de Saúl que estaban en Gibea de Benjamín, vieron que la multitud se agitaba de un lado a otro, y dijo Saúl a las tropas que estaban con él, pasen revista y vean quién se ha marchado de los nuestros. Se pasó revista y vieron que faltaba Jonatán y su escudero. Entonces Saúl dijo a Agías, trae el arca de Dios, porque aquel día el arca de Dios estaba con los israelitas. Pero mientras Saúl hablaba al sacerdote, el tumulto del campamento filisteo iba creciendo. Y Saúl dijo al sacerdote, retira tu mano. Saúl y toda la tropa que estaba con él se reunieron y llegaron al campo de batalla. Y aquí que la espada de cada uno se volvía contra el otro. La confusión era enorme. Los hebreos, que antes estaban al servicio de los filisteos y que habían subido con ellos al campamento, también se pusieron de parte de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Todos los israelitas que se habían escondido en la montaña de Efraín, al saber que los filisteos huían, los persiguieron hostigándolos. Aquel día Yahvé dio la victoria a Israel. El Señor añada bendición a su santa palabra. La semana que viene vamos a hablar un poquito de esta literatura de batalla, que es un tipo de literatura de Israel, porque recuerden que tenemos que leer los libros de acuerdo a la literatura en que están escritos. Porque hay dos cosas que tenemos que tener claro, y eso lo vamos a ver la semana que viene. El Nuevo Testamento está escrito por testigos oculares, lo dice Lucas. Yo fui al lugar y entrevisté a los que vieron obrar a Jesús. Juan, Mateo y Marcos vivieron con Jesús. Ellos escribieron lo que ellos... Pero acuérdate que estos libros se escribieron al regreso de Babilonia, basado en los recuerdos que mantenía Israel en la memoria. Se escribieron posiblemente 1000 años después que sucedieron, porque ellos no tenían escritura hasta que estuvieron deportados en Babilonia. Entonces, esto aunque viene de tradición vista, pasó por muchas generaciones, no tergiversaciones, generaciones con formas diferentes de hablar y de interpretar. Por eso vamos a hablar la semana que viene cómo poder interpretar, de acuerdo a lo que dice la Iglesia de la Escritura, cómo poder interpretar este tipo de literatura. En el Evangelio no hay nada que quiso decir, porque todo lo que pasó ahí fue visto y escrito. Pero en los libros históricos del Antiguo Testamento sucede esto que le estoy diciendo. Estos libros se vinieron a recuperar, a recopilar después del regreso de Babilonia. Posiblemente antes tuvieran algún tipo de escritura arcaica, pero la escritura de Israel no se desarrolló a la forma que está escrita en la escritura hasta después del exilio babilónico. Posiblemente tenían algún tipo de registro, pero esto pasó de mano a mano, tuvo perdido todos estos libros por muchísimos años. Vamos a ver después cómo se le encontró Nehemías después de 300 años que nadie sabía dónde estaba la ley. Pero sobre todo en los libros históricos vamos a ver esa parte, pero ahora estamos en esto que sucedió. Y en esto que vemos aquí, por eso los libros históricos a lo mejor parece que no hay doctrina, y no hay doctrina en los libros históricos, pero hay muchas cosas que nos pueden servir a nosotros de ejemplo, porque como que los he dicho, el hombre no ha cambiado nada. Tenemos tecnología, tenemos ropa diferente, pero el interior de nosotros sigue siendo tal. Peor, no te creas, estamos más o menos igual. No creo que no estamos ni peor ni mejor. Pero fíjate lo que dice aquí. Entonces dijo Saúl a Agías, trae el arca de Dios. Volvemos a lo mismo. Para Saúl, ¿qué cosa era el arca de Dios? Un amuleto. Para Saúl, el arca de Dios era un amuleto. Primeramente, el arca estaba por allí, pero se dice que aquel día estaba el arca ahí, quiere decir que otros días no estaba. El arca de casualidad estaba por ahí y en un momento de apuro dijo, trae el arca. El arca se convirtió en un amuleto. Como la serpiente en el desierto que estaba hecha para esta nación de Israel, terminaron convirtiéndolo en un ídolo. Ahora pregunto, ¿el arca es mala? ¿Qué hizo el arca mala en este sentido? La actitud de Saúl, porque el arca fue mandado a hacer ¿por quién? Por Dios. Ningún signo de Dios malo. Lo que hace mal a un signo de Dios es la interpretación que nosotros le damos. Para mí esa estatua es de Cristo, pero yo sé que eso no es Cristo, yo sé que eso es de madera. Ahora, si yo pienso que ese Cristo de verdad resucitado con las llagas, entonces no es el problema de la estatua. El problema es
es mío. Como el arca, tenían el arca como un objeto pagano, de objeto de buena suerte, pero esa no era ni el origen ni la voluntad de Dios. El arca era testimonio de que Dios tenía un pacto con su pueblo. ¿Y dónde estaba el pacto aquí? En ningún lado. Pero ese es el peligro que tenemos cuando nosotros usamos y hacemos de cosas santas objetos de, ¿con qué palabra yo diría? Objeto de amuleto de superstición, objeto de superstición, objeto de superstición. Corremos el peligro de hacer algo santo, objeto de superstición. Exactamente, cualquiera puede pensar lo que sea. Pero vemos cómo ahí ese es el primer desastre. Segundo, hay una frase aquí que ustedes no entienden. Cuando Saúl le dijo al sacerdote, retira la mano. Acuérdense que en momentos de apuro, Israel le preguntaba a Dios por medio del Urim y el Tumim. ¿Se recuerdan? Eso lo estudiamos en el Éxodo y en Deuteronomio. El Urim y el Tumim, que eran dos piedras que estaban aquí, antiguamente se usaron hasta que después de David, por esto mismo David los quitó, porque se usaban para preguntarle al Señor su voluntad, el sumo sacerdote, en momentos de peligro. Basándose en esto, David desapareció el Urim y el Tumim porque se convirtieron en objetos de adivinación, no de pregunta a Yahvé. Por eso que parece que el sumo sacerdote cogió el Urim y el Tumim y los iba a poner, y Saúl le dijo, retira tu mano. Saúl y toda la tropa que estaba con él se reunieron y llegaron al campo de batalla. Y la confusión era enorme. Esto es lo que trae, el desorden trae confusión y caos. Donde quiera que hay desorden, hay caos y hay confusión. Y Dios es Dios de orden. Ahora fíjate otro dato en el versículo 21. Los hebreos que de antes estaban al servicio de los filisteos. Habían hebreos al servicio de los enemigos de Israel. Ustedes no ven qué clase de caos había formado en Israel. ¿Por qué había ese caos en Israel? Porque no había dirigencia. Habían hebreos sirviendo a los filisteos que estaban oprimiendo a... O sea, también vemos que los traidores toda la vida han existido. Y los apóstatas y los que abandonan su verdadera fe por cualquier cosa espiritual. Y vemos otro, en el versículo 22, todos los israelitas que estaban escondidos en la montaña de Efraín. O sea, mira qué panorama. Un sumo sacerdote de una familia que había perdido el sumo sacerdocio por los sinvergüenzas y lo mal que usaron los dones de Dios, dirigiendo el arca como un objeto de su petición. El hijo que desobedece a su padre y al rey. Israelita que va al servicio de los filisteos y el otro israelita escondido. Eso es una nación en caos. ¿Y por qué la nación estaba en caos? No, porque no tenían un dirigente que tuviera, un líder que tuviera discernimiento. ¿Ustedes creen que ha cambiado mucho la situación? En ningún lado, en casi ningún lado. En este país ni hablar, andamos con una gallina que le retorcieron el cuello. Somos el show y la risa de todo el mundo. En Venezuela, miren para Venezuela, el presidente incitando a la gente que asalten los supermercados y se lleven no la comida, sino los efectos electrónicos. Estamos en el medio de un caos total. ¿Y por qué estamos en medio de este caos? Porque hemos perdido el discernimiento. ¿Y por qué hemos perdido el discernimiento? Porque hemos perdido el sentido de Dios. Y recuérdense la frase de San Agustín. Al que se aparta de Dios, todo se aparta de él. Y tú me mandaste ayer un email de la sombrilla que nunca lo pude abrir. Así que me lo manda otra vez, la famosa sombrilla que tanto les he hablado yo. Al que se aparta de Dios. Hermanos, el mundo cada vez se aparta más de Dios. Y mientras el mundo se aparta más de Dios, el caos nos invade. Recuerden lo que dice, yo creo que es no sé si es la carta de los tesalonicenses de San Pablo, que dice que la manifestación del anticristo, dice San Pablo, en ese momento no ha ocurrido porque hay algo que lo retiene.
dice San Pablo, la manifestación del anticristo no ha sucedido porque hay algo que lo retiene. Y todos los 2000 años estos se han estado preguntando qué retiene la acción del anticristo. San Pablo dice, la acción del anticristo está aquí, pero algo lo tiene. ¿Cuánto? Y yo le he dicho desde hace tiempo, eso yo les digo a ustedes que pensar, para mí lo que retiene la acción del anticristo es la autoridad de la iglesia. A mucha autoridad de la iglesia digo autoridad en el sentido espiritual, a mucha autoridad de la iglesia sobre los hombres, el anticristo tiene poca forma de trabajar. Según la iglesia pierde autoridad, ¿qué hace el anticristo? Gana la autoridad que pierde la iglesia. Y ustedes ven hoy en día todo esto que ha habido, la penetración de la iglesia por liberales, la penetración de los seminarios por liberales, los escándalos que han habido en la iglesia, todo eso ha sido una maniobra del demonio. ¿Tú sabes para qué? Para disminuir la autoridad de la iglesia. Y a menos autoridad de la iglesia, ¿qué pasa con la acción del anticristo? Es como vasos comunicantes. En la medida que baja la autoridad de la iglesia, sube la autoridad del anticristo. Por eso son todos los ataques contra nuestra iglesia. Fíjate que no hay ataque contra ninguna otra iglesia. Los testigos de Jehová están llenos de escándalos, de abusos y de lo que sea. Ni se mientan. Hace una semana, un pastor ahí en Broward, pentecostal, abusó de unos niños. Salió un poquito así en la noticia y no se volvió a oír más. Si hubiera sido un cura, estuviera todavía todos los días entrevistando a la parroquia y buscando. Es por eso. Y es lo que sucede desde el Antiguo Testamento. Menos Dios, más caos. Porque es lo primero que hizo Dios cuando creó el mundo, separar el caos de la luz. Poner orden en el mundo. Y todo lo estamos viendo a todo nivel, en la iglesia, en la nación, en los otros países, es falta de temor y de autoridad de Dios. Falta de temor y autoridad de Dios en los países, falta de temor y autoridad de Dios en la familia, falta de temor y autoridad de Dios en la iglesia. Y eso viene acompañado de ¿qué? De caos, de desorden, apostasía, confusión, paganismo, superstición. No hay orden. Cuando no hay orden, cada cual puede hacer lo que le da su realísima gana. Y casi toda esa gente que están en este caos odian el orden. Y odian a la gente que quieren imponer orden. Quieren permanecer en el caos porque ellos son parte del caos. Por eso que en la iglesia tiene que empezar a regresar el orden y tenemos que salir al frente a los que quieren vivir en desorden en la iglesia. Estos son los tiempos para... Lo bueno de todo esto que lo dice bien claro la promesa del Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán. Nosotros estamos en el bando de los ganadores, pero mientras tanto mira que molestan. Pero acuérdate, donde quiera caer desorden, donde quiera caer caos, ahí no está Dios. No puede estar Dios. Y hemos visto cómo, inclusive en nuestra sociedad, como en este Israel, aquí vuelvo a decir, porque no es nada que esté ajeno a lo que estamos hablando. Aquí hemos visto una situación de un pueblo que estaba en total desorden. Desorden espiritual, desorden moral, desorden de autoridad, desorden de todo tipo. Ahora le hago una pregunta. Por todo este desorden, ¿Israel dejó de ser el pueblo de Dios? No. En la iglesia puede haber 200 problemas que nunca vamos a dejar de ser el pueblo de Dios, porque Dios nunca se echa atrás de la promesa. El Señor le dio palos a Israel hasta decir está bueno, pero nunca dejó a Israel como pueblo suyo, porque cuando Dios hace una promesa, es fiel a la promesa y la cumple. Por eso en la iglesia puede haber lo que haya, que seguimos siendo el pueblo de la alianza con Dios. Ahora, por eso no quiere decir que nos tenemos que sentar a esperar ver el caos andando. Si nosotros somos de Dios, tenemos que poner orden donde hay desorden. Donde hay desorden. Y yo le he dicho montones de veces, y es cierto, pero hay que decírselo cada rato. Yo siempre, inclusive con gente que yo he hablado en el gimnasio y eso, que no son de Dios, yo le digo, mira, por lógica, a verte que las cosas de Dios tienen más sentido común que teología. Dios es Dios de sentido común. Muchas veces los teólogos andan fuera del sentido
común. Pero yo le digo, inclusive con la gente que he hablado, si tú me puedes demostrar a mí, ahora en esta nación que vivimos, porque no vivimos en otra, si tú me puedes demostrar a mí que esta nación hoy es mejor que hace 40 años, yo te doy la razón a ti. Y ahora demuéstrame que esta nación hoy es mejor que hace 40 años. Demuéstramelo. ¿Tú crees que eso es demostrable? No es demostrable. Sacamos a Dios de las escuelas. ¿Y quién han parado las escuelas? Los niños matando a otros niños. Prohibimos orar, sacamos a Dios. No se puede mencionar a Dios, se puede celebrar Halloween, tirar las cartas, pero Dios no se puede mencionar. A tal punto que hoy en día los niños están matando niños. El otro día un policía mató a un niño de 7 años que estaba con una pistola de juguete. ¿Tú crees que el policía quería matar a un niño de 7 años? ¿Tú sabes qué le pasa al policía? Que los niños de 7 años andan con pistola de verdad matando a la gente. Antes un policía veía a un niño con una pistola y se reía, le decía, mira, pa, jugaba con él. Ahora el policía no puede saber si ese niño tiene una pistola de verdad o de mentira y se lo va a matar. Mira tú cómo hemos llegado. El matrimonio está mejor que hace 40 años. Cuando la revolución sexual hay que acostarse con todo el mundo porque para que tú tengas un buen matrimonio tienes que llevarte bien sexualmente con la pareja. Todo el mundo se empezó a acostar con todo el mundo. ¿Mejoró el matrimonio? Empeoró. Muéstrame que este país está mejor que hace 40 años, ahora que tenemos menos Dios, no me lo puede demostrar. Entonces te das cuenta que lo que ustedes están proponiendo no funciona. Menos Dios, más desorden. Al que se aparta de Dios, todo se aparta de Él. Ahora vamos al versículo 23, donde dice, el combate se extendió más allá de Bet Jorón. Los hombres de Israel estaban en un gran apuro aquel día y Saúl pronunció una imprecación sobre el pueblo. Maldito el hombre que coma algo antes del anochecer, antes que me haya vengado de mis enemigos, y nadie del pueblo probó bocado. A ver, ¿cómo ustedes llamarían a esta actitud de Saúl? Ridícula, está ridícula, pero hay algo más detrás de eso, que hablamos la semana pasada. Soberbia. Fíjate que no es los enemigos de Israel, no es los enemigos de Dios, son mis enemigos. Él no está luchando contra los enemigos del Dios de Israel, él está luchando contra sus enemigos. Y mira una imprecación, maldito el hombre que coma contra el anochecer, antes que me haya vengado de mis enemigos. Este es un hombre lleno de soberbia, que conectaba la lengua antes de echar a andar el cerebro. Toda la gente entró en el bosque, había miel por el suelo. Entró el pueblo en el bosque y el panal destinaba miel. Pero nadie se llevó la mano a su boca porque el pueblo temía la imprecación. Jonatán no había oído la imprecación que su padre había pronunciado sobre el pueblo y alargó la punta de la vara que tenía en la mano, la metió en el panal y después llevó la mano a su boca y le brillaron los ojos. Uno del pueblo le habló diciendo, tu padre ha pronunciado solemnemente esta imprecación sobre el pueblo. Ha dicho, maldito el hombre que coma algo hoy, y el pueblo está extenuado. Jonatán respondió, mi padre ha causado un trastorno al país. Vean cómo me brillan los ojos por haber tomado este poco de miel. Pues si la tropa hubiera comido hoy del botín tomado el enemigo, no hubiera sido mayor los estragos de los filisteos. La cosa se enreda. Eso, como yo le dije, lo dije un día, los daños de la degradación se bajan de 2 en 2. Para subir, ¿qué trabajo cuesta? Pero para bajar, qué rápido uno va para abajo en su vida, en su moral, en todo. ¿Y qué trabajo cuesta? Subir. Primero, vimos la soberbia de Saúl, que le hace decir cosas que no tiene sentido, que nadie coma. En cierta forma, Jonatán tenía razón, pero antes que la razón, hay algo que se llama obediencia. Y la obediencia cuando se está en guerra es más importante que en tiempo de paz.
Porque un ejército donde hay desobediencia, el enemigo triunfa. Por eso que hoy en día en la iglesia más que nunca hace falta obediencia, porque estamos en batalla espiritual. Y por eso como estamos en batalla espiritual, hoy en día quiere el demonio que en la iglesia haya desobediencia. Un ejército no puede darse el lujo de ser desobediente cuando está en el medio de la batalla. Y fíjate, Saúl dijo, maldito el que coma. Y cuando entraron al bosque, ¿qué es lo que había por todos lados? Miel. El demonio nos pone miel de donde quiera que nosotros vamos para hacernos caer en desobediencia. La miel del demonio es lo que sobra. Si tú eres alcohólico y te quieres salir del alcohol, te van a sobrar la gente que te inviten a tomar. Si tú estás en droga y quieres salir de la droga, te van a sobrar la gente que te regale droga. El demonio te llena como aquí, todo lleno de miel. El demonio riega su miel. Lo que pasa es que la miel del demonio a la larga te lleva a la muerte. Toda nuestra vida de fe está llena de miel mala. Para que nosotros, ¿qué? Comamos. ¿Y cuánta gente hay comiendo de esa miel putrefacta? Porque luce bien, porque sabe bien. Después le dijo este señor, siempre hay alguien que lleve mala noticia, tu padre dijo esto. Y Jonatán entonces, en vez de decir, bueno, pero yo no lo sabía, voy a hablar con él, no, mi padre está llevando a este país al caos, en el medio de una guerra. ¿Tú sabes lo que Jonatán estaba queriendo decir aquí? En otras palabras. ¿No saben lo que Jonatán estaba queriendo decir ahí? Diciendo, yo soy mejor líder que mi padre. Es lo que está diciendo, es una cosa psicológica. Él está loco, yo comí y mira cómo me brillan los ojos. Mi padre no quiso que ustedes comieran y todos están muertos de hambre. Ahí tú ves la semilla es que la desobediencia va creciendo y va creciendo como una bola de nieve. Ya para terminar, dice, aquel día fueron batidos los filisteos desde Micmas hasta Ayalón y la gente quedó extenuada. La tropa se arrojó sobre el botín y tomando ganado, menor, buey, ternero, lo inmoló contra el suelo y lo comió con la sangre. ¿Alguien tiene algo que notar aquí extraño? Comieron sangre, algo totalmente prohibido en Israel. Ustedes no se dan cuenta cómo esta gente van de mal en peor y cada vez se van a enredar más y se van a enredar más. Avisaron a Saúl, el pueblo está pecando contra Yahvé comiendo sangre. Él entonces dijo, ustedes han sido infieles, traigan rodando ahora mismo una piedra grande. Luego dijo, repártanse entre el pueblo y díganle que cada uno traiga su buey o su carnero. Los inmolarán aquí, comerán sin pecar contra Yahvé y comerlo con sangre. Todos los hombres llevaron cada cual el buey que tenía aquella noche y lo inmolaron allí. Alzó Saúl un altar a Yahvé. Este fue el primer altar que se edificó. No creo que este altar haya sido agradable a Dios. Primeramente, si esta gente están comiendo sangre, y todo esto debe ser porque hace tiempo que nadie les explica al pueblo cuál es la ley. En vez de Saúl prohibir, ¿qué tenía que hacer? Explicar, enseñar. Eso es lo que tenía que hacer. En vez de prohibir, explicar, enseñar. Y lo que hizo fue, ustedes venga, vamos a matar, en vez de decir, nuestra ley prohíbe. Ese es el primer paso. Sucede como yo le he dicho a ustedes continuamente con la iglesia. Hace 40 años quitamos los símbolos de la iglesia. Y cosa que le dije, los símbolos no había que quitarlos, los símbolos había que explicarlo, no quitarlo. Y es lo que le dije al padre el otro día de San John, cuando fui a dar la charla, y le dije, mire padre, discúlpeme, pero es cierto, hoy en día no se está enseñando al pueblo las cosas que hay que enseñar. Me da pena tener que decir eso delante de usted, pero hoy en día el pueblo de Dios no se está explicando las cosas verdaderas que el pueblo de Dios tiene que saber. Aparte que tampoco el pueblo de Dios tiene ningún interés en aprender las cosas que la iglesia tiene que decir. Porque viene la sangre de Juan Pablo II y el tumulto no te permite llegar a ninguna iglesia. Y la sangre de Cristo está en el altar y nadie viene. Somos un pueblo de paganos. Yo no tengo nada, yo admiro profundamente a Juan Pablo II. Yo soy partidario de las reliquias.
Cuando yo vaya a Roma ahora en febrero, voy a ir a la tumba de Juan Pablo II a orar. Pero yo cuando vi ese tumulto en Santa Ágata, para 3 gotas de sangre de Juan Pablo II, dije, qué vergüenza que cuando está la sangre de Cristo aquí, nadie viene. Y yo creo que el primero que tiene que haber entendido eso que yo dije fue Juan Pablo II, que la sangre de Cristo es la que salva y la que tiene más poder que nada. Yo digo que nos vayamos a ver las reliquias, eso está bien de ver las reliquias, pero ese tumulto desaforado en todos los lugares, eso te das cuenta que eso es novelería. La gente, como el arca de Israel, estaba buscando superstición y convirtiendo objetos santos en un culto supersticioso. De verdad que a mí me dio mucha pena esto que sucedió en todas las iglesias. Digo, ¿cuánto mejor sería esa gente que buscaran la sangre de Cristo, por la cual Juan Pablo II vivió toda su vida hasta el último momento que pudo ser útil a la iglesia? Seguimos, la semana que viene tenemos que mirar este capítulo y después vamos a hablar un poco de este género de batallas en Israel.